Guadalupe Vázquez Arenas, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, del segundo B vespertino. Hoy nos encontramos en la comunidad de Santa Cruz Guadalupe con el maestro Nicolás Estrumberto Aguazzi, que le vamos a hacer una encuesta de límites territoriales de la población. Una entrevista. Pues bienvenida, Michelle, me da mucho gusto tener a una alumna de mi alma mater, que es la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de nuestra universidad. Y pues a tu primera pregunta que me vas a formular en estos momentos, que es... ¿Qué es el límite territorial, señor? Fíjate, tengo que comentar una situación interesante. Recordemos que el Estado se conforma de un territorio, una población y poder. Que esto faculta a las autoridades para que de alguna u otra manera ejerzan ese poder para preservar un orden, la paz social y los demás elementos para el desarrollo del mismo Estado, ¿no? ¿Qué es un territorio? Entonces, en esa arista, un territorio es una jurisdicción que determina a una, en este caso, a una comunidad, a un municipio, a un estado y en todo caso hasta un país, ¿no? En nuestro caso, que nos compete aquí en la comunidad de Santa Cruz de Guadalupe, por esa jurisdicción es donde nosotros como autoridades y como población nos vamos desarrollando en muchos sentidos, en ámbitos religiosos, en ámbitos sociales, en ámbitos de desarrollo educativo, en ámbitos de desarrollo de infraestructura deportiva y demás circunstancias, ¿no? Entonces, ese territorio es lo que de alguna u otra manera nos da identidad como comunidad, en este caso a la comunidad de Santa Cruz de Guadalupe. ¿Cuál cree que sea la mayor problemática de límites territoriales? Pues fíjese que esa problemática de la que usted me comenta, la mayor problemática que yo he vivido, yo creo que son muchas, ¿no? Pero la que yo he vivido es la falta de empatía y además de la empatía, de la falta de acuerdo, de acuerdo, de la falta de plática, ¿no? El tema de límites territoriales, por ejemplo, acá de nuestra comunidad, es un problema que lleva más de 50 años, más de 50 años, y obviamente es un problema que de alguna u otra manera yo no lo ocasioné, ni tú, pero que de alguna u otra forma eso nos viene arraigando a que nuestra comunidad, específicamente con una comunidad vecina, no podamos ponernos de acuerdo y decir, esto aquí termina, ¿sí? Entonces, esa falta a lo mejor de voluntad. Y a lo mejor esta respuesta que doy, pues me perjudica un poco, porque entonces tú no tienes falta de voluntad, me podrás preguntar, tú, yo la tengo, ¿no? Pero muchas veces como autoridad tenemos varias problemáticas. Aparte de la voluntad, tenemos que ver cuál es la voluntad del pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos también determinan? Pero si entre las autoridades en donde existiera ese problema tuvieran esa empatía y voluntad, creo que podríamos de alguna u otra forma ponernos de acuerdo, pero un acuerdo mediano, o sea, un acuerdo que beneficie a ambas comunidades, no que de repente hasta acá tú llegas, ¿por qué? Porque yo lo digo, porque yo soy propietario de esto, que ese es un problema muy central y quiero que analicen ustedes, que van a ver esta entrevista. Recordemos que una cosa es la propiedad y otra cosa es el límite territorial. Yo creo que ese es el mayor problema que hoy yo percibo con la comunidad vecina, con el que tengo el mayor problema. ¿Por qué? Porque gran parte de propietarios de la zona en conflicto son propietarios de la comunidad vecina, pero eso no determina el límite territorial. Yo podría decir, tengo 20 propiedades en Concla o Tlaxcala, o tengo un gran número, o que de repente Carlos Slim llegara y dijera, pues yo voy a comprar toda esta zona, porque yo la compré, pues ahora quiero que sea Estado de México o Ciudad de México. Pues, será ser propietario, pero eso es otra cosa. También dentro de mi investigación encontré donde está lo de la calle San Isidro, es lo de los servicios de agua. ¿Sería una problemática en lo de los servicios de agua para delimitar los límites territoriales? Comentar, no hay una calle que se denomine San Isidro. En algún tiempo hay una colonia que se denominó San Isidro, también es así que hay una capita, la calle es la calle Progreso, es la calle principal de nuestra comunidad. Hubo dos problemáticas sobre esa situación del tema del agua potable. Fue en esa zona, por la zona o colonia denominada San Isidro y la calle Unión. Y en definitiva, pues fue un poco de respidez, hasta hubo notas periodísticas que seguramente tú has de haber visto en tu investigación. Y queda claro que los servicios básicos son necesarios para la existencia del ser humano, ¿no?
pero también muchas veces tomamos como batuta los servicios básicos para ampliarlos. ¿Por qué? Hay un tema más interesante que seguramente lo van a ver ahí, que quieren colocar agua potable en donde no vive nadie. Los servicios básicos son para la ciudadanía que los necesita en ese momento, ¿no? Entonces, por el derivado de ese tema que te comento, del tema de la propiedad, y si yo tengo mi propiedad, pues yo aquí quiero mi agua potable, ¿no? Lo agarran como mi opinión es esa, ¿no? Como un pretexto para poder, desde mi opinión, invadir. Si nosotros como comunidad no prestáramos los servicios básicos, pues estoy de acuerdo que hiciéramos una cooperación entre comunidades. Yo estoy de acuerdo en las cooperaciones. ¿Qué significa esto? Mira, compañeros de tal comunidad, no puedes prestar servicio básico por el motivo que tú quieras, yo te apoyo, pero está la comunicación. Yo no puedo llegar y de repente, ahora yo llego, pues no tienes agua, llego y pongo mi red de agua potable en tal o cual comunidad. Pues no es lógico. Los servicios básicos se tienen que dar, el agua potable se tiene que dar, pero con el respeto que nos merezcamos. Es un ejemplo básico. De repente nosotros que Estados Unidos llegara y viniera a México a prestar, no sé, agua potable, ejemplo, no digo en ese tema, sin autorización, aunque pareciera ser una obra buena, debe de haber respeto entre los pueblos. Siempre debe de haber respeto entre los pueblos en esas cosas. ¿Cuál cree que sea la solución para delimitar los límites territoriales? Yo creo, en definitiva, la solución es el liderazgo que uno debe de presentar, pero primero de presentarse ante las autoridades competentes, que en este caso son los comités de límites territoriales, tanto de las comunidades como del municipio. ¿Qué significa esto? Que tengamos un liderazgo, porque es un liderazgo muy, muy fuerte, y yo agradezco a la vida que me haya permitido de alguna u otra forma caminar sobre este tema en específico, porque no es nada fácil. Porque o les das gusto a un sector poblacional, o les das gusto a tu comité, o te das gusto a ti. Entonces tienes que ir mediando esas tres cosas. ¿Qué significa, y vuelvo a insistir desde mi primera respuesta, la empatía y la voluntad de las partes? ¿Sí? No puede ser posible, y lo digo con todo respeto, que de repente nosotros hayamos presentado un desarrollo comunitario, como por ejemplo abrir calles principales, y de repente casi de una calle donde termina una comunidad, ahora ya brincan hasta el otro lado de la comunidad, cerca de 3 kilómetros, y de repente nos cortan. No, eso es invasión desde mi opinión, porque la invasión es otro concepto más drástico, pero si vamos equiparando ciertas cosas, eso es o tratar de invadir, ¿no? Entonces, en definitiva, tiene que haber una ponderación y, por supuesto, una lógica que arroje el tema de la delimitación territorial. Entonces, yo creo que la voluntad de las partes, la comunicación con los pueblos. ¿Por qué? Porque como autoridades tenemos una responsabilidad muy grande. El tema del límite territorial es muy peligroso, podría llamarlo, porque enciende el calor social. Ese calor social puede provocar desgracias, ¿sí? Desgracias que de alguna u otra manera yo nunca permitiría para mi gente, ni para la gente de otras comunidades, porque hay que ser conscientes como autoridad del grado y la responsabilidad que tenemos con la misma, ¿no? Tenemos que ser muy inteligentes, astutos, pero sobre todo humildes en nuestras decisiones. Michelle. Sería todo con la entrevista, señor presidente. Le agradezco de antemano de haberme recibido y tratar de